6 de la mañana, 20 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arrubla, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Todo un gusto estar con ustedes y con sus oyentes. Gracias por darnos unos minutos y, por supuesto, darnos la oportunidad de aprender con usted. Doctor Arrubla, quiero conocer su concepto inicial sobre dos ideas importantes que ha planteado Gustavo Petro, unas directamente y otras le ha tocado aceptarlas con el transcurso y la evidencia de los hechos. La primera es la del perdón social. ¿Cómo ve usted esta idea del perdón social? A ver, el perdón tiene muchas facetas, filosóficas, éticas, pues todos los seres humanos anhelamos ser perdonados cuando cometemos faltas. Y es casi que un precepto además religioso. Pero el perdón jurídico, que es el que nos atañe en un Estado de Derecho, pues el perdón jurídico solamente puede hacerse de acuerdo con la Constitución y con la ley. Y la Constitución nuestra habla de amnistía e indulto únicamente por delitos políticos. Luego, con el sistema actual, presos que están condenados por corrupción, por haber robado dineros al Estado, por contrataciones indebidas, no pueden ser perdonados de acuerdo al actual sistema jurídico. Habría que reformarlo y eso ya sí es otro propósito. Habrá que ver si hay la fuerza política y la intención política de hacerlo. Correcto. Lo importante es que los candidatos no guarden tapujos, que salgan con sus programas para que la gente vote por el programa si está de acuerdo o no. Y ya después veremos si hay el ánimo y la voluntad de hacer esa reforma. Doctora Arrubla, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué tendría que hacer eventualmente Petro de llegar al poder, de llegar al gobierno para ejecutar esa rebaja de penas de la que se ha hablado? ¿Qué mecanismos tendría? ¿Debería, por ejemplo, hacer una reforma constitucional, una constituyente? Mire, ya tenemos un ejemplo. El ejemplo fue el componente jurídico de La Habana. Todos sabemos que hay una cantidad de delitos que superaban los delitos políticos, los meros delitos conexos, de extorsión, delitos de lesa humanidad, delitos contra la sociedad civil, los niños metidos en el conflicto, los delitos sexuales en el conflicto. Eso no era, a la luz del sistema jurídico colombiano, sujeto de perdón y olvido, como se dice. ¿Qué le tocó hacer al gobierno que propuso esa política y que posiblemente pues se eligió para que la llevara a cabo? Le tocó hacer toda una negociación y después someter esa negociación a una reforma a la Constitución. Es que todos los acuerdos de La Habana quedaron en la Constitución para que pudiera implementarse la JEP y todas las rebajas que se le concedieron a estos señores que prácticamente van a salir con un saludo a la bandera. Ya hemos visto que no han pagado un solo día de cárcel y que la restitución que han hecho han sido muy poca para reparar a las víctimas. Entonces, mire usted que eso fue todo lo que hubo que hacer. Incluso hasta políticamente hubo que hacer un referéndum para poder tener una validez política de ese acuerdo. Aquí tendría que meterse en un acuerdo similar, todavía más difícil, porque hay unas aristas internacionales que no sabemos si lo van a permitir o no, compromisos que tenemos con el concierto internacional que está en contra del narcotráfico, pues, compromisos que tenemos internamente. No sabemos si políticamente hay la voluntad. Por eso lo mejor es no andar con gallos tapados, sino que los candidatos suelten qué es lo que quieren proponer para que la gente vote si está de acuerdo o no con él. Doctor Arrubla, con los buenos días. Precisamente, usted lo ha dicho, mire, todo el tema de La Habana y de los acuerdos creó como un desbalance en el sistema jurídico, judicial colombiano, y en algún momento yo escuchaba al mismo expresidente Uribe diciendo, mire,
Aquí nos toca hacer una gran amnistía porque no hay derecho que una persona esté pagando cárcel por haberse robado una libra de arroz o una gallina y los que mataron o secuestraron o violaron estén libres. ¿Usted opina lo mismo? Por supuesto, es que es una gran desincronía. El Acuerdo de La Habana, personas que cometieron delitos de lesa humanidad no van a pagar un día de cárcel, y las cárceles están llenas de personas por cosas menores, casi hay algunos hasta famélicas, por necesidad, para poder atender las necesidades elementales de su familia. Aquí hay que buscar un equilibrio. La sociedad quedó desequilibrada. Que sea perdonar delitos del narcotráfico, tampoco creo que la sociedad está de acuerdo con eso. Que sea perdonar a los corruptos, tampoco creo. Pero crímenes menores no tienen por qué estar en la cárcel. Eso hay que replantearlo. Por eso la reforma a la justicia es un tema tan trascendental, y resulta que muy pocos candidatos lo están tocando, y lo están tocando por unas que el acceso, un discurso ya retraído muchas veces. Yo creo que aquí hay cosas de fondo que tienen que tocar en este debate electoral, y la que tú acabas de proponer en la mesa es una fundamental. Quedó desequilibrado el sistema. Doctora Rubla, sobre la JEP para narcotraficantes, ¿cuál es su visión en este tema? No, ni riesgos. Yo no estoy de acuerdo con la JEP ni con más JEPs. Es que es una justicia paralela, al látere. Esta fue porque la FARC la impuso, pero eso lo podían haber hecho los jueces ordinarios. Los jueces ordinarios tienen que aplicar ley. ¿Cuál ley? La que sea, la que esté vigente. Entonces, ¿por qué necesitábamos semejante esfuerzo, semejante costo? Porque no les gustaban los jueces ordinarios. Eso nos lo metió el señor Santiago a la brava, y hubo que aceptárselo por el afán que el gobierno tenía de esos acuerdos de La Habana. Pero una jurisdicción especial, yo creo que eso es un golpe de Estado al Estado, porque el Estado tiene su jurisdicción, y es una jurisdicción bien construida, con experiencia, que sabe hacer las cosas y que no improvisa. Doctora Rubla, yo quiero preguntarle por el papel de la Corte Constitucional en un eventual gobierno de Petro, porque se ha dicho mucho que en los últimos años la Corte ha adquirido un papel un poco a la izquierda en muchas discusiones nacionales, y hay personas pues que tienen algún miedo sobre si realmente la Corte Constitucional podría ejercer control sobre el gobierno en ese escenario. ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que con un Congreso que logre las mayorías podemos confiar en la Corte? A ver, la Corte Constitucional es el juez del Congreso, de las leyes, para que las leyes se ajusten a la Constitución, y la Constitución es una constitución política. Por eso, cuando se debatió si era lógico que el Congreso eligiera los magistrados de la Corte Constitucional, se dijo que sí, para que efectivamente la Corte represente, sea la caja de resonancia de la filosofía imperante en un momento en el Congreso, que es la expresión popular de la soberanía del pueblo. Por eso la Corte Constitucional pues va adquiriendo los matices que en un momento dado el presidente de turno, cuando le toca hacer ternas, y el Congreso cuando le toca escoger de esas ternas, le va poniendo su talante a los magistrados. Pero lo que no está bien es que una Corte que tiene ese origen y esa composición y ese carácter político, porque la Constitución es una Constitución política, prevalido de la tutela, entre a revisar las decisiones de las otras Cortes. Eso es lo que distorsiona el sistema jurídico en Colombia. Entonces yo creo que sí, la Corte debe seguir siendo así, pero debe limitarse a lo que le toca, que es el control de la exequibilidad de las leyes, y dejar que los demás cortes de la jurisdicción hagan lo propio. Cada loro en su estaca, decía por ahí algún comentarista sobre el tema. Yo creo que las cortes, de acuerdo a lo que al presidente le toca proponer como terna, y las ternas que vienen de las otras cortes, el Congreso va eligiendo lo que está representado en el Congreso. Y nada raro que con el Congreso, con esta nueva composición política que tiene ahora, que pasó la orientación de izquierda
a tener una representación efectiva por elección popular, pues la voluntad del pueblo pues se va a tener que reflejar en los actos electorales que realiza, como son los magistrados de la Corte Constitucional. Doctora Rubla, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Cuando uno mira esto con realismo frente al desequilibrio que se ha generado en la sociedad colombiana, la posibilidad de modificar la JEP en el corto plazo es prácticamente inexistente. Aquí no va a haber una tramitación constitucional, hay un blindaje por más cuestionado que sea, pero que dio la Corte Constitucional. Lo refrendaron con un extraño pupitrazo en el Congreso, pero eso ya más o menos quedó en firme. Tramitar una nueva constituyente es imposible, es decir, va a tocar jugar con esta mesa desequilibrada. ¿Qué puede hacer la JEP con la mesa desequilibrada para tratar de restablecer algunos equilibrios o generar confianza? Por ejemplo, ¿será que si abre el macrocaso por todos los crímenes que cometieron en las FARC contra los miembros de la fuerza pública, eso pueda mandar una señal que en algo restablezca la confianza perdida en la JEP? ¿Será que si hay unas señales que muestren que mira 360 grados y no solo hacia un lado, algo se pueda lograr? Juan, con mi cordial y especial saludo. Sí, el tema de la JEP, usted tiene toda la razón, eso ya es echar para atrás, sería una tontería, ya nos metimos en eso y ya lo que hay que seguir para adelante. Pues más que abrir macrocasos, la JEP lo que tiene es que cerrar, es que una jurisdicción que le vale al país lo que le está valiendo y al momento no haya una sola sentencia, es decir, una sola decisión de fondo, eso causa escozor. Yo creo que la función de los jueces no es solamente abrir procesos, sino concluirlos. Es que el proceso es un trámite que arranca con una denuncia. Sabemos todos que esto es un tema complejo, pero hay que ponerle al acelerador para que la sociedad vea resultados, no solamente abrir procesos, porque nos quedamos abriendo macrocasos y aquí pues todos los macrocasos son el del tema sexual, el del tema de la extorsión, el del tema del reclutamiento de menores, y ahí están todos, correcto. Lo que necesitamos es ver que las personas que se sometieron a esa jurisdicción pues obtengan su sanción positiva o negativa, su absolución o su condena, de acuerdo a esas condenas muy breves que están previstas en los acuerdos de La Habana, que no superarán sino unos pocos años, pero por lo menos que la sociedad las vea. Eso sí, más JEPs para el narcotráfico, más jurisdicciones especiales, ni riesgos. Ya la sociedad tiene una experiencia, esperemos que esta experiencia aprenda y que le cierre la llave a otras jurisdicciones especiales que, vuelvo y le repito, no se necesitan, es que ya tenemos una, ¿y para qué queremos más jurisdicciones especiales? 6:34 a.m, es el doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicándonos los alcances de los anuncios en las últimas horas. Como siempre, doctor Arrubla, es un placer hablar con usted y aprenderle tanto, muy amable, muy gentil. Ha sido un gusto, un cordial saludo.